Buenas tardes a todos, bienvenido a un nuevo webinar de formación con CFE Más y el broker Capex. Me llamo Giancarlo Brisco, un gran placer estar con vosotros una vez más y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, siempre siguiendo la línea que hemos utilizado la última semana. Hemos empezado hablando con tema de cómo afecta la noticia macroeconómica. Hemos hablado un poco de cómo seguir la tendencia y hoy vamos a detallar un poco esta fase, ya que hoy hemos tenido la reunión de Mario Draghi y por lo tanto nos cae muy bien porque hablaremos un poco veremos no solamente el efecto de esta volatilidad, pero como os he prometido en la última reunión, quería tocar algunos temas sobre la teoría de Down, el seguimiento de la tendencia, y dentro de ese estudio de esos conceptos, os daré alguna pista de cómo trazar correctamente soporte y resistencia. Hoy, claramente, hoy es el tema, como veis, del día. Estaremos aquí unos 50 minutos y por lo tanto, sin perder más tiempo, empezamos inmediatamente. Primero, empezamos directamente con este gráfico del DAX. Hoy hemos tenido esta volatilidad espantosa. Tendremos ocasión ahora de analizarla en detalle y hablaremos también brevemente, propiamente porque el evento es muy importante. Os daré alguna pista sobre lo que hay que tener en cuenta por este fin de semana, como el cierre de mercado y sobre todo el próximo miércoles con la reunión aún más importante de la Fed. Primariamente, cuando queremos trazar soporte y resistencia, tenemos que tener en cuenta una cosa. Para detectar un máximo, mínimo en el gráfico, de lo cual luego sacaremos soporte y resistencia en primer lugar, tenemos que analizar una cosa que se llama, me gustaría profundizar lo que os había prometido, y aquí tenemos un válido ejemplo, lo que llamamos la teoría de Dow. La teoría de Dow, que ahora vamos a leer juntos rápidamente, justo los conceptos básicos. Espero que alguno de vosotros haya tenido un poco de tiempo para ver esa cosa. Vamos directamente en Wikipedia porque, repito, es una teoría muy sencilla, pero hay que conocerla bien porque Charles Dow, perdonadme, es el precursor del análisis técnico, es lo que realmente ha inventado lo que significa analizar un gráfico. Y como son conceptos que tienen más de 100 años, os aseguro que siempre son válidos y siempre serán válidos. Los principios básicos que tenemos que recordar son pocos, pero son importantes. Lo primero, los precios lo reflejan todo. Toda esa información toda la información se descuenta en el mercado. Esto Charles Down lo entendió en un tiempo en el cual se dibujaban los precios en una pizarra. Se encontraba en Nueva York, en el Wall Street, así, y se gritaba compro, vendo, lo que un poco hemos visto en la peli del año 80, ¿no? Con Wall Street y con otra peli similares donde había el cinto de los gritos, ¿no? La llamaba, no sé si en español se dice igual, pero técnicamente se llamaba el cinto de los gritos, donde había todos los operadores que intercambiaban por cuenta de broker, a través de broker, y trabajaban por los clientes y pasaban la orden de compra y venta. Pero en realidad lo que sabemos es que los precios lo descuentan todo. Luego ha habido otro estudioso que han ido en el detalle explicando por qué los precios lo reflejan todo. En este caso hablamos, por ejemplo, de Richard Wyckoff, que a través de los primeros estudios de los intercambios detectó la presencia de manipuladores. Pero en esos tiempos, aunque no estaba tan claro, se sabía que los precios seguían cierto comportamiento y lo repetía. Pero lo primero que había que tener en cuenta es que normalmente los precios lo reflejan todo. Es decir, todas las noticias, todo, eh, eh, se dice el precio lo adelanta, se descuentan ciertas cosas,
Por lo cual muchas veces cuando luego llega la noticia ya está descontada, entonces el precio a lo mejor hará exactamente lo inverso de lo que esperamos. Esto ahora lo vamos a ver con la reunión de hoy de Mario Draghi. La segunda regla, que es muy importante, son la explicación de las tres tendencias del mercado. No iremos tanto en detalle, pero l'aspetto más importante che esplicava Down, che aunque os parece una afirmación tonta, os aseguro que no es. Él prácticamente decía que una tendencia se queda tal hasta que no hay una señal contraria. Perfecto. Distinguía varios tipos de tendencias. Os invito con calma a leer porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a daros por lo menos una pista, ¿ok? Y por lo tanto, lo que decía que cuando una tendencia primaria está clara, no hay que operar contra de ella, ¿no? Y por lo tanto, Down establece, como veis, el concepto de largo, medio y corto plazo, distinguiendo las tres diferentes tendencias, primaria, secundaria y menor, que cambian según la temporalidad. Y aparte de esto, tenemos el último principio que ya os he enunciado, que es una tendencia existe hasta que de pronto deja de existir y empieza otra nueva. ¿Ok? Claramente los índices de esos tiempos funcionaban un poco distinto, pero normalmente lo que Down ha sido el primero a hablar del principio de la correlación entre mercados. Claramente él se refería a, existía diferentes tipos de Dow Jones, lo del transporte, del industrial, claramente si los dos iban juntos, es normal que claramente los índices iban subiendo. Si la industria va bien, entonces se produce más producto, los transportes también irán bien porque tendrá que transportar más producto. Lo digo de una forma propio así, pero se entiende. Claramente, ¿cuál era el problema? Si un índice, por ejemplo, cambia la tendencia y entra en contraposición con el otro, hay que empezar que esta es la señal que el mercado puede que esté empezando a crear a lo mejor un periodo de confusión o literalmente se está cambiando la tendencia. Esto, por ejemplo, ahora lo podemos poner de otra forma. Si, por ejemplo, sabemos que el SP, el índice de referencia mundial, si el índice SP empieza a caerse fuerte, lo seguirán todo. ¿Ok? Lo mismo, si la tendencia, por ejemplo, como está pasando ahora, si el SP sigue subiendo, pero hace pequeñas correcciones, la tendencia primaria se quedará alcista. No tenemos ninguna confirmación que la tendencia está invirtiendo realmente. Es aún más complicado porque entramos en la fase en vivo de la fase de verano, que normalmente es una fase muy difícil de operar porque hay menos volumen, más manipulación y es más fácil crear turbulencia y confusión en el mercado. Como veis, ya solamente con lo poco que hemos visto, muchas de estas cosas la vemos todos los días. Y por lo tanto, como veis, lo que yo siempre he dicho, la cosa más sencilla son las que tenemos que tener claro. Y los principios básicos eh, de Dow, perdonadme porque luego hay siempre una disputa, digamos Dow por comodidad, en español son conceptos que nunca, repito, nunca tenéis que olvidar. Podéis utilizar todos los indicadores que queráis, toda la herramienta o la técnica que queráis, pero esto es la base de todo. Aunque vivimos en la era de la inteligencia artificial y de la máquina algorítmica. Por lo tanto, es el principio básico de lo cual luego se ha desarrollado toda una serie de teorías y de estudios sobre el volumen. El volumen debe confirmar la tendencia. Por supuesto, necesitamos una cierta cantidad de volumen que confirma la tendencia y que mantiene la tendencia. Realmente hoy no es más así, pero es correcto. Y por lo tanto, lo último que podemos añadir, el último principio que ya hemos enunciado, pero es correcto, cuando tenemos la sustitución de la tendencia por otra opuesta, tenemos que ver si hay decorrelaciones, por ejemplo, en los índices. Y Dow, claramente, trabajaba sobre los precios del cierre del mercado y no en los precios intradía. Claramente eran otros tiempos. Ahora claramente tenemos que ver también los movimientos intradía porque allí se pueden esconder indicaciones fundamentales para tener claro la tendencia. Entonces, claramente
luego se han añadido más personas, tenemos Elliot, Gann, Wyckoff, pero la base más importante está escrita aquí. Os invito de todo corazón a que hagáis un esfuerzo en esta dirección para que perdáis un poco de tiempo de vuestro estudio para eh, poder desarrollar con inteligencia esos conceptos. Os aseguro que luego en el tiempo vais a saltar mucha trampa y muchas cosas que no sirven. Y por lo tanto, seguimos haciendo un trabajo importante porque el objetivo primario de eso primer webinario que estamos desarrollando con CFD+, es propiamente dar una base de herramientas a todos nuestros traders para que se acerquen al mercado o de todas formas, aunque sois trader, que tengáis una idea clara de cómo tenéis que mejorar también vuestro trading. Y por lo tanto, después de 10 años, puedo decir con una de la más grandes seguridad, una de las pocas seguridad, porque al final somos participantes de este gran mercado con transacciones tan rápidas que podemos ser solo participantes. Pero una de las más grandes verdades que he aprendido es propiamente esta. Lo primero que tener que tener claro lo que tenemos delante, análisis objetiva, ver el precio donde va. El precio alcista se compra, el precio bajista se vende. Hasta que yo no tengo señales claras, y en esto Down nos invita a analizar correctamente un gráfico, nosotros no podemos ir contra tendencia. ¿Cuáles son las expresiones típicas que vosotros, como todo el mundo, en todo el mundo, y me incluyo yo tranquilamente porque es así? ¿Cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, aquí tenemos una inversión de tendencia porque el mercado ha subido demasiado? O a lo mejor aquí, cuando llega una caída tan fuerte, nosotros no nos damos cuenta que a lo mejor está cambiando algo y entonces aquí buscamos corto, cuando en realidad esto es largo. O aquí buscamos largo, pero entramos en un pique y el precio se cae. Esto es un problema enorme que todo tenemos y todo tenemos que arreglar. Y la primera regla es ver el gráfico limpio y a partir de allí ver correctamente el mercado. Lo primero que tenemos que hacer, un truquillo entre paréntesis, llamámoslo truquillo, mas en realidad truco no es, sino una lógica de seguir el mercado, siguiendo claramente la teoría de Down. La primera cosa que tenemos que ver cuando queremos seguir una tendencia, claramente empezamos siempre de un gráfico diario. Luego, independientemente de la temporalidad de que vosotros, digamos, tenéis como costumbre operar, la primera cosa es tener claro cuál es la tendencia del mercado. Primero a largo plazo, luego a medio plazo y luego a corto plazo. Claramente, como Down dice, esa tendencia pueden ser correcciones de la tendencia primaria o pequeños movimientos en el corto plazo que sirven solamente a hacer chanchullo. Pero luego en realidad la tendencia de largo debe ser clara. Y por lo tanto, nosotros como primer deber, estamos obligados a tener clara la tendencia de fondo. Mientras yo hablo, como siempre, os invito a dejar preguntas en la chat porque claramente el webinario es de forma interactiva, es decir, no es que yo hablo y vosotros escucháis solamente, sino también si tenéis preguntas, dudas o cualquier otra cosa, queréis decirme algo, estoy aquí a vuestra total disposición durante el webinario. Entonces, ¿qué hacemos? Pillamos, por ejemplo, la última tendencia que empezó, la tendencia bajista que empezó a cambiar en el junio del 2018, del año pasado, y la grande caída que tuvimos hasta Navidad. Una de las cosas interesantes que podemos ver es, por ejemplo, que la tendencia, pillamos siempre uh, nuestro lápiz y empezamos un poco espera que lo pongo mejor, perfecto, empezamos un poco a estudiar. Si yo aquí tengo un doble techo, ¿ok? Luego lo vamos a detectar con soporte y resistencia para ver un poco cómo ponerlo. Y luego veo que, por ejemplo, el precio empieza a ser
primer máximo decreciente, segundo máximo decreciente, tercero máximo decreciente. Y yo veo, puedo poner una línea de tendencia, un canal, lo que queráis. Pero realmente lo primero es ver la cantidad de cuando haces los retrocesos es cuando vosotros tenéis claro si la tendencia realmente puede seguir en esta dirección o no. Cuando yo tengo el primer, por ejemplo, uh, máximo decreciente en este caso, lo primero que tengo que tener claro es que si yo aquí he visto que el precio ha tocado dos veces una misma zona, muy cercana, cuando yo tengo el retroceso y el precio realmente no es capaz de ir a anular esta zona, entonces ir por encima, yo aquí no puedo más comprar. È una cosa hacer scalping en 3 días, pero realmente la compra, cuando yo a lo mejor no al primer impacto, puedo decir que aún es temprano, ¿no? Pero realmente cuando yo veo que sí, yo aquí tengo, por ejemplo, un potencial mínimo creciente, perfecto. Si Giancarlo, me aquí puedo tener un potencial mínimo creciente, pero realmente si yo veo que el precio cuando hace ese primer, por ejemplo, máximo decreciente, yo veo que va a retestear esta zona, pero realmente se acerca demasiado. Y luego veo que la rompe y sigue y sigue y sigue haciendo máximo decreciente. Yo a partir de esto, 2 puntos, tengo claro que al 99% la tendencia ha cambiado. Y entonces a partir de aquí lo que hago es buscar corto. Cuando luego llega el momento acelerativo, que en este caso, por ejemplo, esto vale por cualquier temporalidad. Nosotros empezamos del diario para que tengamos un más amplio respiro. Pero lo que vemos es que en 4 meses la tendencia, de todas formas, a partir de junio estaba ya cambiando. En el pleno verano empezaba a tener confirmación porque el precio cada vez no lograba ponerse atrás de un máximo decreciente anterior. Entonces, yo tengo claro que la tendencia sigue bajista. Cuando llega aquí, notáis una cosa. Aquí en primer impacto empieza a hacerse una sorta de acumulación, pero el precio sigue haciendo máximo decreciente. Por lo tanto, cualquier cosa yo piense, yo aquí aún no puedo entrar largo. Es imposible. ¿Cuándo es que yo realmente puedo empezar a tener claras señales de que algo ha pasado? Cuando llegó al final del año, notáis que aquí se hizo la misma situación, pero el precio giró y empecé a hacerse una serie de mínimo crecientes. Primero, segundo, tercero. A partir de aquí, realmente, 99% de probabilidad a favor que la tendencia ha cambiado. Y como veis, si voy a quitar todo, si voy adelante, notáis que el precio me da razón. ¿Lo veis? Por lo tanto, esto con el DAX se vea perfectamente, pero también el SP. Actualmente, vosotros, ¿qué opináis? ¿Que la tendencia sigue alcista o no? Parece una pregunta tonta, pero no lo es. Porque el problema, os digo en primera persona, la grande problemática que yo he encontrado con las personas, perdonad, hablando con otro analista, no es porque me quiero hacer publicidad, pero si alguien me sigue sabe que soy un personaje bastante mediático, porque me llaman en continuación para que yo dé mi opinión, que normalmente es difícil que yo me equivoque, pero no porque soy el mejor del mundo. No, no estoy diciendo esto para exaltarme, no me equivoqué, pero he notado una cosa y lo digo porque eh, me gustaría ser claro sobre ese punto. Me pillo justo un minuto. Ser un trader profesional y también cuando muchas entidades, televisiones o grandes blog o lo que sea te piden una opinión, un artículo o una intervención, yo, por lo menos esta es mi opinión personal, hay que tener una grande responsabilidad en hacer esas cosas. No es solamente para ir allí y decir yo soy famoso o lo que sea. Eso son tonterías. Pero si yo voy en público y se me hace una simple pregunta, ¿tú qué piensas que la tendencia alcista o bajista?
Si yo no soy capaz de ver esto, que vosotros lo veis conmigo y está clarísimo, no estamos hablando de toros o pasado, estamos un momento razonando sobre lo que está, cuál es la dirección del mercado. Yo estoy hablando de un lugar o sitio donde hay varios expertos que intervienen, pero si un experto, llamámoslo así, porque yo tampoco me gusta hablar de experto. Prefiero ser llamado profesional, pero no experto. El experto es una palabra muy profunda que debe incluir más cosas. Yo personalmente me reputo un trader, soy una persona de acción y el mercado lo veo todos los días. Yo sé la cosa porque estoy presente, pero si en un público me piden a febrero, marzo, abril la tendencia alcista y luego yo escucho a los demás seguir diciendo que hay que buscar corto, entonces esta persona no son profesionales, porque tú quieres dar una opinión según un criterio que puede ser tu estrategia, pero luego yo lo que os estoy mostrando hoy es algo objetivo, no es lo que pienso yo, es distinto. Y por lo tanto, en el momento en lo cual yo aquí estoy claramente con una responsabilidad mía hacia las personas que me escuchan, yo no puedo venir a decir ahora que solo porque he visto esta vela, hoy el mercado es bajista, porque esto es lo que están haciendo ahora una marea de trader y analista en este momento. Si vais girando un poco por los blogs, esto resulta claro. Televisión, investing, cualquier página. Pero esto no es profesional. ¿Cómo se arregla una situación de este tipo? Ahora vamos en el detalle y lo vemos mejor. Yo ahora mismo, si yo veo, por ejemplo, el mercado de forma objetiva, vosotros notáis que yo, aunque hoy hemos tenido esta vela, pero tengo una igual aquí, otra aquí, tengo una cosa aquí, tengo esos velones, las famosas velas bastones muy grandes. Entonces, la gente dice, no, ahora el mercado empieza a caer, caerá el mercado. Ahora, vamos a, vamos a hacer un análisis objetivo. Os digo cómo se hacen las cosas. Esta es una vela que ha sido entre paréntesis creada, la mano fuerte, los manipuladores, han utilizado la noticia de Mario Draghi para girar el mercado. Esto es la forma correcta de decirlo. Perfecto. Girar pero no significa que yo ahora mismo puedo decir con gran certeza que el mercado vaya a caer. ¿Cómo voy a razonar en este momento? El mismo discurso que hemos hecho aquí. Por ejemplo, tenemos una similitudine. Aquí tengo un doble techo, aquí tengo lo mismo, con un primer potencial máximo decreciente que se podría formar si el precio no va por encima del 12.600. Si el precio no rompe este nivel, en este momento es muy difícil seguir buscando nuevo máximo. Esta es la forma correcta, pero esto no significa que la tendencia alcista. ¿Cuándo es que yo, por ejemplo, me debería empezar a preocupar? Hagamos un'ipotesi concreta, però corretta all'ora di poder dar un'indicazione, digamos, correcta a todos vosotros. Allora, si yo, por ejemplo, aquí noto que hoy estamos en una fase, mitad del año, reunione del Banco Centrale, grande attenzione por esta riunione porque se está esperando ese corte de tipo. Mario Draghi hoy lo ha denegado entre paréntesis y el mercado ha reaccionado mal. Era de esperar, pero guarda caso el día antes estos días ha subido un montón y la han cargado para tirarlo a la baja. Esto es una señal que yo no voy a devaluar naturalmente. No voy a buscar largo a nivel intradía, pero en el nivel diario a mí esta vela no cuenta nada. ¿Cuándo es que yo un poco me debería preocupar? Si, por ejemplo, mañana o la semana que viene rompemos este mínimo creciente, como pasó aquí, ahora vamos a pillar el caso similar, y luego me rompe esto y veo, por ejemplo, a lo mejor hace una cosa así, pa, ta, 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 a partir del segundo o tercero normalmente, ya es una señal confiable, yo a partir de aquí sé que el mercado ya en el corto plazo no es alcista, en el medio plazo aún es alcista porque me debería romper este mínimo, y en el largo plazo es alcista. Esto es un poco la forma que tenéis que aprender a hacer. Entonces, si yo soy un trader que trabaja en base mensual o semanal, esto para mí no significa nada. Si yo he comprado aquí, a lo mejor me puedo proteger aquí
o me puedo proteger aquí, pero a mí, en la economía general, esa caída de 300 puntos claramente me debe dejar una alerta, pero no me cambia nada. A nivel diario, aquí no ha cambiado absolutamente nada, pero nada de nada. Entonces, ¿qué hago? Si vamos a pillar las correcciones de mayo, aquí, por ejemplo, teníamos los mínimos crecientes. Aquí tuvimos una ruptura con pullback. Aquí se podía buscar el corto. Aquí lo mismo, a partir de mañana o lunes, si esto empieza a caer fuerte, se puede buscar el corto claramente a corto plazo. Pero ¿qué pasa? Porque el problema de fondo, que claramente no solamente con soporte y resistencia o máximo y mínimo decreciente, naturalmente, podemos determinar una grande precisión. Pero la cosa interesante es que aquí tuvimos una inversión rapidísima, esos son típicos, se llaman clímax en términos técnicos, son formaciones en la cual se invierte el mercado de una forma brutal y se verifican cuando entran muchísimo volumen, porque la única forma para girar el mercado de esta forma es que entra mucha fuerza. No siempre es así, porque ahora en verano hay menos participación, es más fácil hacerlo, pero aquí ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, veo que el mercado sigue, ¿lo veis? Vamos siempre en el detalle, siempre más. Máximo de, busco un corto aquí, imagina que a lo mejor yo entro aquí. Ok, y pongo un stop, por ejemplo, quiero hacer una operación semanal. Pongo un stop aquí porque estoy bien protegido. En el momento en lo cual, pero veo una cosa así y el precio me vuelve, por ejemplo, eso pasó en una semana en el punto de entrada. Evidentemente tengo que planearme de salirme. Mejor equivocarse perdiendo poco y hacer algo. Pero esto se nota cuando el precio a lo mejor me hace un giro de esta forma. Esta caída fue en 4 semanas, esto se hizo en una semana. Si el precio recupera más de la mitad de la caída a esta velocidad, es muy probable que el mercado suba. Ahora aquí tenemos la misma situación. Una inversión es muy repentina, es una situación de monitorear. Pero si mañana al cierre el precio no se acerca por lo menos a esta zona, pues a partir del lunes es probable que el precio o abre un gap down o de todas formas perderemos seguramente esta zona. La vela de hoy es el primer día, me sirven varios días para que yo tenga confirmación. Ese tipo de tendencia no se invierten en 3 días, pueden pasar muchas semanas antes que esto pase. En todo esto, ¿cómo vamos a detectar un poco de soporte y resistencia? Interesante. Lo que podemos hacer es mirar con mucha atención algunos detalles. En este caso, tenemos que utilizar siempre la famosa teoría de Dow. Ma en este caso, si me permití, no sé si aquí en el gráfico que yo tenía, eh, tengo las 3 fases, para que veáis el gráfico. Vamos a buscarla un momento para ser más rápido. La fase. Y así lo vemos mejor. Esto está bien, me serviría un gráfico un poquito más. Ah, eso está bien. Aquí la tenéis. Bueno, está en portugués, más se entiende. En la fase acumulativa, el precio que hace. Aquí entran los institucionales lentamente, pero en silencio, porque, como decía Down, porque siendo muy grandes, si entran de golpe, no tienen participación y pueden crear, eh, digamos, no pueden comprar a un buen precio. Necesita participación. Aquí siguen comprando. Es el exceso que luego le permite sacar las posiciones. Cuando empiezan a vender, aquí entra muchas personas, lo típico, cae. Aquí ya están fuera los grandes inversores, la participación pública no se da cuenta de lo que pasa, va en el pánico. Y luego cuando llega a un cierto punto que, por ejemplo, ya se ha vendido todo lo posible, se vuelve a hacer la misma cosa. Aquí, normalmente esta fase siempre tienen pique y como veis, aquí tenemos lo mismo. La venta sigue. Aquí empiezan a lo mejor a vender con calma,
poco a poco. Cuando empieza la fase masiva final, la mano fuerte ya se ha posicionado. Ahora claramente se posiciona en continuación. Pero digamos que los grandes inversores, a lo mejor, para que replicamos un poquito, aunque realmente la realidad ha cambiado un poco, los grandes inversores han, por ejemplo, comprado aquí. Cuando llega aquí, lo que hacen es hacer ese pique donde os aseguro aquí está atrapado muchísima gente en todos los índices, en corto. Os aseguro. No lo digo porque por una cuestión didáctica, pero confiad en mí porque soy del campo. Os aseguro que aquí grandes traders, grandes analistas han dado corto y nunca se ha dado cuenta de lo que ha pasado aquí. Nosotros lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque somos sencillos. Miramos primeramente la cosa efectiva. Luego vamos en el detalle. Y entonces aquí tengo la misma situación al revés. Giro rápido, se cierran las posiciones, la gente se pone corto, hace de contraparte y luego el mercado sube. Y eso es todo. ¿Parece una tontería? No. ¿Es difícil? No, pero hay que entrenarse los ojos. Tened en cuenta que esto pide mucho tiempo. Y luego hay que encajar varios elementos. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo. Hoy, porque la noticia puede ser importante. Uno, porque el mercado se mueve por la actividad de los bancos centrales más del 70-80%. Por lo tanto, guerra comercial o Brexit da igual. Lo que cuenta es que se cortan los tipos. Queremos más dinero para subir. Perfecto. Entonces, si yo empiezo a ir un poquito más atrás, no sé, un 4 horas, noto, de todas formas, esta vela es bastante importante. Pero lo mismo tengo que ir por debajo del mínimo del 18 de julio. Ahora es claro que aquí tendré un rebote, pero esto resulta claro. Si esta vela no viene anulada a la alza, no podemos subir con tranquilidad. Aunque haga el rebote, uno dice, Giancarlo, mañana me he hecho el largo porque se ha girado con violencia. Ma es otro discurso. Es un intradía, un scalpi. Es otra cosa. Pero en términos de tendencia, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué hacemos entonces? Entonces vamos a tener en cuenta la noticia como se enseña, ¿no? Porque el evento de hoy puede tener efecto por muchas semanas y si el DAX me ha subido de 300 puntos en 3 días y luego en un solo día me ha anulado casi toda la subida, entonces tengo que tener claro que las tensiones son muchas y que puede seguir cayendo. Esto es una señal bajista de corto plazo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a probar a detectar algunos puntos clave en el gráfico. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tengo que tener claro es que en una tendencia bajista tengo que individuar un área donde el precio, prácticamente la presión de la compra es tal que puede contrastar la presión de la venta y cambiar la tendencia. O por lo menos creando una fase acumulativa en este caso, porque estamos en una caída, o una fase distributiva en la fase bajista. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es marcar este soporte, porque no porque el mínimo, sino porque la zona donde ha cambiado. Pero una cosa muy importante, que no es una tontería. Cuando marcamos un soporte, resistencia, lo que tenemos que pillar son las bases de la vela, no las colas, porque la cola son los excesos y no me sirven. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí, lo pongo aquí, que más o menos puedo hacerlo un poquito mejor si quiero. A lo mejor lo subo aquí para tener un nivel más claro, pero normalmente lo que hacemos es alejarnos de las colas lo más posible. Lo veis que son todas colas porque esos son excesos. La falsa ruptura no me interesa. Lo que me interesa es que ahora tengo claro que yo aquí tengo un mínimo importante. Voy un poquito más atrás y voy a ver cuál ha sido el máximo total del DAX. Aquí tengo el pique. Seguidme porque no es, parece descontado, mano lo es. Y aquí hago lo mismo. Siempre la base de la vela, no voy a buscar la cola. Tengo dos macropuntos.
Y esos dos macropuntos son de referencia entre el mínimo y el máximo y donde está viajando. Ahora lo que hago es, y esto necesita un poco de entrenamiento, buscar unos niveles que pueden ser macrozona dentro lo mínimo y lo máximo. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que hago es buscar 4 puntos mediamente en un gráfico diario. Eso les digo un poco lo que a mí me han enseñado cuando empecé. Algunas cositas que yo he captado, eso lo hacen sobre todo en el Forex, pero vale por todo. Voy a buscar 4 puntos buenos en la fase intermedia entre el máximo y el mínimo histórico. Por ejemplo, voy a ver gráficamente una zona que viene tocada varias veces. No vamos a tener una precisión tan grande, porque luego para buscar un nivel más preciso necesitamos el auxilio volumétrico. Pero de primer impacto lo que tenemos que aprender a hacer es reagrupar las zonas donde se ha movido el precio. ¿Os parece una tontería? Pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos analizar el gráfico, lo que tenemos claro es que esta zona que vamos a marcar son zonas donde históricamente hemos pasado varias veces. Pero lo que tenemos que hacer es que tenga mayor número de validaciones posible. Ese mapa que nos vamos a crear durará por la vida. Es un trabajo un poco duro, pero os aseguro que esto os ayudará a mirar el gráfico de otra forma. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esta es una zona que me gusta mucho. Voy a reducir mucho el gráfico. ¿Por qué? Por ejemplo, la voy a ajustar un poco. Por ejemplo, esta es una zona que ha sido tocada varias veces, pero tengo, digamos, una ruptura. Me gustaría, por ejemplo, incluir una zona como esta. Entonces, un poco demasiado y lo hago aquí. Voy a incluir la zona donde el precio viene tocado más veces posible. Aquí tengo falsa ruptura, aquí tengo una ruptura, aquí tengo varios pullbacks, ruptura, vuelve aquí. Esta es una zona interesante, 12.847. No es un número exacto perfecto. Luego lo puedo ajustar un poco, por ejemplo. Voy a ver si he pillado correctamente la zona. Voy a ver toda que toca menos cola posible. Pero, por ejemplo, este nivel tiene su valía. Porque el precio prácticamente en correspondencia de su toque varias veces crea lo podemos llamar como proprio el rectángulo, me crea una zona donde el precio hace un ping pong. Claramente con DAX es un poquito más difícil, por eso lo he pillado. ¿Lo veis? Porque tiene mucha falsa ruptura. Pero esto no significa nada porque a mí lo que me interesa saber son las zonas donde el precio realmente puede invertir. Yo, por ejemplo, aquí tengo dos falsas rupturas, pero realmente veo que en esta zona el precio se pelea mucho. Lo que hago ahora es añadir una zona más y poner, por ejemplo, mirad que aquí tengo un punto que se toca varias veces. Por ejemplo, puedo ponerlo aquí. Y esto me gusta porque, por ejemplo, la ruptura ha dado una buena alza en esta zona. Luego tenemos esta zona que viene tocada varias veces, vuelve a subir, a su ruptura se cae a picado. Aquí lo mismo, falso toque ha hecho un reversal, luego la rota ha subido bien, aquí ha hecho una falsa ruptura, se ha girado y vuelve a subir. Ahora mismo tengo un mape prácticamente perfecto para poder tener claro los puntos vitales donde, en este caso, el DAX puede hacer movimientos importantes. Repito, es una cosa un poco artística, entre paréntesis, pero no lo es. Porque nosotros lo que estamos haciendo es buscar el máximo número de validaciones posible. Y la zona donde el precio en un año o dos o tres toca varias veces y se crea un movimiento importante, una zona que a nivel de sentiment se repetirá. Y por lo tanto,
yo lo que tengo que hacer es tenerlo, digamos, siempre delante, porque este map, una vez que lo hacéis, nunca cambiará. O sea, hablamos de niveles de largo plazo. Pero son zonas donde hay rebote, consolidaciones, continuaciones, y a mí me va a servir, porque a lo mejor, si ahora el DAX me llega aquí y lo no rompe y hace rebote aquí, a lo mejor puedo buscar un buen corto. Claramente siempre siguen el principio, ok. Por ejemplo, podemos añadir una zona más. Esto es muy interesante también, porque por ejemplo aquí corresponde a una zona de rotura, ¿lo veis? Y por lo tanto me lo voy a tener en cuenta el 11.000 puntos. Guarda caso, un número redondo, ¿ok? Este es un poco el trabajo que tenemos que hacer, pero no acabamos aquí, porque ese tipo de trabajo se puede hacer en toda la temporalidad, pero la base operativa es esta. Una vez que yo he hecho esos 4 niveles, 3, lo que sea, voy en H4 y lo voy un poco ajustando. Puedo añadir más niveles, voy a agrandar un poco el gráfico, puedo ver si puedo ajustarlo un poco o si no, directamente lo que puedo hacer es añadir más niveles en un gráfico, por ejemplo, a H4. Por ejemplo, aquí puedo añadir otros puntos, otros 3, 4 puntos lo puedo añadir. Voy a ver, por ejemplo, aquí voy a poner un momento esto, le cambio el color. Lo pongo, por ejemplo, amarillo. Recordame que aquí tengo una línea en H4. Este nivel me resulta bastante interesante. Voy a ajustarlo un polín mejor. Lo limpio un poco para ver de pillarlo mejor. Me parece bastante bueno, un punto intermedio claramente, que puedo utilizar en H4. Aquí vemos una rotura con del nivel y la voy a tener en cuenta. Por ejemplo, en H4 podemos hacer lo mismo. Puntos que son validados varias veces. No es necesario trazar 300 líneas. ¿Ok? Es necesario que pillamos un nivel que se puede repetir. ¿Lo veis? Esto viene manipulado varias veces. Es un punto intermedio. Y por lo tanto lo debo tener en cuenta. Y lo mismo, para acabar, puedo hacer aquí. Pero como ya tengo el rojo, está bien. Y así siguiendo. Si quiero hacer una obra más divertida para ver la validez de lo que estamos haciendo, por cuanto claramente en poco tiempo no puedo explicar todos los detalles de este tipo de visualización, pero la base es que nosotros tenemos que dibujar estas zonas de referencia porque nos ayuda a entender cuándo entrar y salir del mercado. Pillamos un ejemplo sencillo, pillamos un gráfico a 5 minutos. Como veis, estas zonas se repiten, que luego también en un corto plazo servirá mucho. ¿Ok? Imaginad, por ejemplo, que yo quiero mapar un poco la zona de las últimas subidas del DAX. Veamos un 5 minutos, mejor un 15. 15 es un grande temporalidad para hacer un buena intradía, también semanales de pie. Por ejemplo, entre el 23 de julio y el 24 de julio me puedo marcar mi zona. Me voy a ver que esto es muy bueno, este nivel, 12.488. Cambiamos el color, lo ponemos violeta para no confundirnos. Y sé que el precio, por ejemplo, ayer sabía que este es un soporte importante porque el precio lo ha testeado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 2 días. Interesante. Luego, cuando yo tengo el máximo, hago lo mismo. Pongo aquí siempre la base de la vena. ¿Lo veis? Interesante. Mirad. Falsa rottura, boom. Cuando el precio sale del rectángulo, no es solamente mínimo y máximo, ¿eh? Tened en cuenta que yo estoy viendo la validación del nivel. Cuando ha roto el 12.545 ha entrado un gran largo. Y como veis, hoy, cuando ha llegado a tocar un máximo ayer, guarda caso,
Me lo hay de retestear con una perfección milimétrica. Vamos a ver los horarios. ¿Eh? Esta mañana, y guarda caso, a la hora que ha salido, una hora antes de la reunión de Mario Draghi, toque del mismo nivel, falsa ruptura, boom. Dejando un momento esto, notáis pero una cosa, cuando he salido del rango, la violencia de ruptura ha sido tremenda. Y ahora mismo voy a hacer la misma cosa. Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles clave que voy a tener en cuenta ahora por el DAX? Tenemos un primer soporte aquí, pero claro, aquí tengo la falsa ruptura. Voy a ponerlo, por ejemplo, un poquito más ajustado. Esto me gusta. Vamos a ver si puedo incluir. Eso es perfecto. Eso está bien. La falsa ruptura la salto. Eso está bastante. Por ejemplo, si el DAX rompe el 12.332, ¿dónde puedo ir? Me voy a buscar la zona anterior. Aquí tengo una. Aquí tengo otra. Esta es muy buena. Y por lo tanto, muy probable que podemos llegar aquí ya mañana. Si no rompe, luego aquí. Claramente, si Giancarlo, pero ¿cómo sabemos la ruptura? Porque, ¿cómo vamos a saber? Esas son otras cosas. Pero la base es esta. Yo la primera cosa que he aprendido a hacer es dibujar la zona donde se mueve el precio. Esto no lo hace nadie. He visto tantos gráficos, he visto tantas personas ponerme MAC, DRSI, www, TTT, pero luego esto no lo saben hacer. Aprendéis a marcar la zona, que luego sí, dice Giancarlo, me debo ver porque hoy ha pasado Mario Draghi, correcto, pero tú ya sabías aquí que esto, ayer, el 23, sabía, solamente haciendo 4 líneas, que este soporte en rotura con cuerpo de vela te podía dar un buen corto, cosa que ha pasado. Y que tú aquí, cuando veías esto, tú aquí del corto, por ejemplo, lo podías buscar a lo mejor aquí esta mañana porque te volvía a entrar en el rango y tu objetivo era el toque de la base del rango, cosa que lo hace. Y luego esas cosas se repiten. O por ejemplo, aquí que tenemos. Aquí puedo añadir otra zona. Prueba a poner una aquí, luego lo vamos a ver en detalle. Perfecto. Guarda caso el precio l'ha rotto. Mo, ¿qué podemos hacer aquí? Claramente, esto es un exceso. Precio claramente puede buscarlo, acercarse a este máximo decreciente. Pero yo lo que sé que ahora, si por ejemplo, mañana el precio se mantiene en esta zona y me rompe un máximo decreciente anterior, a lo mejor un largo aquí hasta la línea de 4 horas, puedo intentarlo. Si pero esto se queda aquí y sigue buscando mínimo creciente y me rompe esto, sin apertura mañana voy a esta ruptura, lo más probable es acercarse a esta. Son 50 puntos. A mí me parece muy interesante. ¿Y a usted? Por eso os digo, la cosa importante es primeramente tener una mirada clara en la zona donde se mueve el precio. Luego sí, necesitaremos seguramente más herramientas para ir en el detalle, mas si seguimos solamente una tendencia, como veis, resulta claro que ahora mismo estamos en una fase de potencial distribución y que el cierre de mañana me dirá si podemos ir por debajo de este 280. Entonces, en este caso, aunque por ahora puede ser solamente un exceso, pero si vamos por debajo de este nivel, sé que es muy probable que llegue aquí, son 70 puntos. Probadlo a hacerlo con varios tipos de gráficos, un euro dólar,
con un SP. Ese es un ejemplo de cómo podéis dibujar, pero los dibujos primarios son esto. 4 líneas, más 3-4 líneas en un gráfico diario, otro 3-4 en un H4 y al máximo un ajuste en H1. Me sirve saber la zona clave del precio. Si yo tengo este mapa claro, en el momento en lo cual, aunque pasan 6 meses, un año, el precio me toca esos niveles, yo ya sé que esos son niveles clave y lo tendré en cuenta para, para mi operativa. Y por lo tanto, poniendo el punto final al webinario, no sé si se quedan alguna pregunta, si alguien quiere le queda alguna pregunta por lo que he visto, eh, sin ningún problema, pero repito, en el tiempo que tengo, llevamos esos conceptos clave. Seguir la tendencia según los principios básicos de Charles Dow. Y dos, ver máximo creciente y mínimo creciente para tener una mayor confianza en la tendencia. Y por último, haber tenido una idea clave de cómo dibujar correctamente un soporte, una resistencia. Hay tanta herramienta que se puede utilizar y tanta idea, pero la base es que nosotros tengamos claro siempre un pip más, un pip menos, 20 puntos más, 20, da igual, pero la zona la tengo que tener clara. Si el precio llega en una zona clave como esta, y el precio llega aquí y se gira de inmediato, yo aquí busco corto. Pero si el precio llega aquí y se queda arrancado, es muy probable que a lo mejor me voy a acercar aquí. Tenéis en cuenta que esto hace una diferencia enorme a la hora de operar en cualquier temporalidad. Y por lo tanto, con esto, agradezco como siempre la numerosa participación. El webinario de todas formas será a disposición. Lo compartiremos por la web. En mi perfil Twitter también lo podéis encontrar, la grabación de este webinario, y os doy cita a la semana que viene, el jueves 1 de agosto, siempre a las 7, vamos a hablar de la gestión psicológica del trade. No es un argumento precisamente centrado en lo hecho que voy a hablar de lo hecho que vosotros no sois bueno o malo, es decir, no voy a hacer el discurso psicológico. Seguidme con atención. No voy a decir a vosotros que tú puedes o no puedes hacer trading, que no tiene que tener miedo, eso son tonterías. La gestión psicológica del trade es algo un poco complicado, pero seguidme con atención. Os hablaré de mi experiencia, porque la cosa que vosotros habéis escuchado hasta ahora, y sobre esto debe quedar claro, son cosas que yo he sufrido o me he alegrado en primera persona. Nunca hablo de cosas que yo no conozco. Eso debe quedar claro. Para quien no me conoce, esto debe quedar claro. Si no, no tiene sentido hacer este tipo de webinar. Y en segundo lugar, os hablaré del problema de lo que sale dentro de nosotros cuando pulsamos el botón compra y vende. Esto sí tiene un lado psicológico, pero os aseguro una cosa, y por eso os invito a todos a venir. Este no es un webinario donde vamos a contar tonterías. Aquí hablamos de lo que realmente nuestro cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? ¿Por qué reacciona de una cierta manera cuando estamos en una situación de potencial peligro, de super miedo que viene de lo hecho que vosotros no sabéis lo que tenéis delante? Pero os aseguro que los consejos que os voy a dar serán muy útiles en vuestro percurso de crecimiento como traders. Con esto pongo el punto final. Muchísimas gracias por la gracia que me habéis dado ahora mismo. Eso me halaga porque es decir que he hecho un buen webinario. Os deseo un buen resto de semana y buen trading. Os espero el jueves 1 de agosto a las 19 con CFD más y el broker Capex. Un abrazo a todos. Hasta luego.